escogió a uno que era Noé. Y ellos, aleluya, quizás se puedan decir que eran religiosos, porque estaban allá todavía en el mundo. Pero un día se hizo esa arca, se metió Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Después que antes ya había metido todos los animales que el Señor le había dicho, antes ya había metido todos los animales, se metieron ellos, cerró esa puerta. Y así como Dios le había dicho a Noé, así fue. Abraham, ¿quién era Abraham? Dios también lo escogió a Abraham. Dios le escogió a Abraham. Dios le dio a Abraham un mandamiento y él, gloria a Dios, lo cumplió. Moisés, ¿quién le escogió a Moisés? Dios le escogió a Moisés. Aún Moisés se ha matado, era pecador, como fui yo, que fui pecador, pero que un día Jesucristo vino a perdonarme y a lavarme en su sangre preciosa. Moisés era pecador, pero Dios le escogió a Moisés porque él sabía que Moisés, él iba a obedecer, él iba a hacer lo que él le mandara. Pero siempre tenemos ese miedo, hermanos, siempre tenemos ese miedo de que, pues, yo no sé hablar, pues yo no tengo educación, pues quizás sea para el hermano aquel porque es X, la hermana porque es X, pero no, Dios escoge al más pecador. Ese es el que Dios quiere, escoger al más pecador. Escogió a Moisés. ¿Para qué? Para sacar el pueblo de Israel de Egipto. No fue fácil, pero Dios nunca lo dejó. Dios nunca dejó a Moisés, nunca lo dejó. Lo que Dios le dijo, aleluya, así fue. Pero siempre me gusta decir que le dijo Dios a Moisés, ¿qué traes en tu mano? Una vara. Extiende tu mano y úsala. ¿Y cuántos de nosotros tenemos una palabra como esta? Y nos dice Dios, úsala. Úsala. ¿Cómo la uso? Trayéndole la palabra a aquel que necesita de Dios. Dios escogió a esos hombres y a otros hombres y a otras mujeres. Pero mandó aún a nacer al hijo de él, una semilla que plantó en María, a Jesucristo. Y creció y era el hijo de un carpintero. La gente lo miraba a él y se ría de él. Este no es el carpintero, el hijo del carpintero. Pero aún Jesucristo siguió su mandato que Dios le mandó. Aún él comenzó a escoger discípulos. ¿Quién eran los discípulos? ¿Quién eran? Dice el Señor que él comenzó, andaba ahí por Galilea y fue al mar y ahí escogió a unos que eran camaroneros, perdóname, que eran pescadores. Pedro, Andrés, y a ellos los que estaban ahí con sus padres trabajando en la arca. Y a esos les dijo, venid, sígueme, porque los haré pescadores de hombres. Ellos no tenían educación. Les digo por esto, hermanos, hermanas y los que me están escuchando, porque el que va al mar no tiene educación, por eso se va al mar a trabajar al mar. Porque aún mis hermanos anduvieron en el mar trabajando. ¿Por qué andaban trabajando en esos trabajos duros?
porque no tienen educación. Y a uno de los que anduvieron allí, siguieron allí, porque hay unos que llegaban, ni en inglés sabían hablar, ni trabajar, sino que otros les decían, le hablaban con el capitán quizás era a un americano, un negro, y el que sabía inglés le preguntaba al capitán qué quisiera el escapazador, porque ellos andaban levantando camarón. Pero un día, hermanos, un día, los que se quedaron en el arca, en el barco, y comenzaron a trabajar y aprender, de descabezador se pueden hacer wincheros, y de wincheros a uno ahora son los capitanes. Los que comenzaron de abajo son capitanes. Y en la escuela igualmente, cuando vamos a la escuela, comenzamos cuando yo iba, entramos de primero, pero ahora parece que es kinder y algo así, pre-kinder. Y comenzamos a estudiar y estudiar y estudiar. Pero unos, a la mitad de la escuela, o ir a la escuela mediana o junior high, y quizás todos hasta al high school, han llegado, pero de allí no acaban el estudio, se salen. Pero hay unos que siguen y siguen y acaban su high school. No todos. Mis hermanos fueron unos que fueron mucho tiempo cabezadores y wincheros y hasta allí nomás llegaron. Pero hay otros que yo he sabido, que me han platicado mis hermanos, que fueron descabezadores, fueron wincheros y ahora son el capitán, y aún son los dueños del barco. A lo que les queda de entender, hermanos, es que Dios escogió a estos camarones, a estos pescadores, y le siguieron. A unos hizo unos de los 12 apóstoles, y ellos siguieron firme al Señor. Hubo uno que lo traicionó, que era Judas, porque Judas no fue uno de los que Jesucristo llamó. Él llamó 11 y Judas vino a él y lo tomó como uno de los 12 discípulos. Pero ellos siguieron hablándonos sobre su palabra. Siguieron hablando sobre su palabra. Nos siguieron diciendo que siguiéramos el camino. Porque Jesucristo llamó a esas personas, pero les dijo que Él sí iba, pero que no debe estar solo, que nos iba a mandar un consolador, que era el Espíritu Santo. Aleluya. Ese Espíritu Santo es el que ha venido a nuestras vidas. Ese es el mismo Espíritu Santo que me ha estado hablando a mí, y que te habla a ti también. A ti también te habla. ¿Cuántos años hemos estado en el Evangelio? Como el niño que entró a la primera y a la secundaria. ¿Cuántos de nosotros hemos estado aquí todavía en el templo? Dice Dios que no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y Dios te quiere usar a ti, y a ti te quiere usar. Dios te quiere usar. Pero Él quiere que tú oigas lo que Él te está hablando en esta hora, en estos momentos. Porque Él te dice a ti que te levantes, que des luz entre las tinieblas.